Bueno, hola amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un postre que está bien sencillo y tiene muy poquitos ingredientes. El primer ingrediente es leche, que puede ser entera o descremada, y le vamos a poner medio litro, o sea, 2 tazas. Después le vamos a poner maicena, o también conocido como almidón de maíz o fécula de maíz, que esto es para que pueda espesar. Y estos son 40 gramos, déjenme que le saco un poquito que quedó acá. Son 40 gramos. 40 gramos, si no tienen balanza les digo, son más o menos 4 cucharadas soperas, pero al ras, no súper llenas. Si ponen cucharadas muy llenas, pongan 2 nada más. Esto es para medio litro de leche. Si ustedes quieren hacer más cantidad, simplemente dupliquen o tripliquen o cuatripliquen la cantidad que yo les estoy dando y les va a salir bien. Yo ahora voy a hacer un flan pequeño. Bueno, lo vamos a mezclar bien así, porque la maicena con la leche fría se va a disolver. Entonces así va a quedar bien. Y estoy con el fuego apagado, todo con el fuego apagado. Y ahora le voy a agregar dulce de leche. En otros países lo conocen como manjar, y la verdad que sí, es un manjar. Bueno, vamos a usar dulce de leche. Yo estoy usando el clásico, es decir, que no es el repostero, no es el duro, es el clásico. Pueden usar el clásico, pueden usar el repostero, incluso podrían usar algún dulce de leche light, no sé, como la marca Ser o algo así, si es que quieren hacerlo con menos cantidad de calorías. Y eso es todo lo que vamos a usar de los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es prender el fuego en un fuego medio. Simplemente es mezclar hasta que el dulce de leche se disuelva. La otra cosa que va a pasar es que la maicena va a espesar la leche y ahí se nos va a formar el postre. Mientras hago esto, les voy a contar que yo acá tengo un sabarín, que ven que les puse caramelo. Esto es lo que explotó recién, que se resquebrajó el caramelo que le puse cuando se enfrió, pero eso no hay ningún problema. Bueno, lo que hice ahí fue hacer un caramelo y ponerlo en un sabarín. Cuando se empieza a poner espeso, yo apago el fuego y lo paso rápido a la budinera, que ya la tengo lista con el caramelo. Les cuento que hoy en Córdoba, Argentina, amaneció muy nublado, mucha humedad y el cielo está muy gris y están cayendo como unas gotitas muy finitas. Así que está ideal para hacer este postrecito, dejarlo en la heladera, porque además lo bueno que tiene es que se solidifica muy rápido. Esto en una hora y media de heladera o de refri, como le dicen en otros lados, ya va a estar a lo sumo 2 horas. Así que ya va a estar. Por ejemplo, ahora son las 11 de la mañana y yo lo estoy preparando para que más o menos a la 1:30 ya va a estar listo para comerlo de postre del almuerzo cuando busque a mi hija de la escuela. Y se hace rápido, no es un postre que van a necesitar un montón de tiempo, que van a desperdiciar toda la mañana. Esto de preparación, como mucho 10 o 15 minutos y listo, ya a la heladera. Y queda aparte súper rico. De verdad yo se los recomiendo mucho porque es muy sabroso. Bueno, les cuento que hoy para almuerzo voy a preparar una lasaña. Y ayer ya dejé hervida la acelga, así que ahora simplemente ya me queda más fácil. Bueno, ven, ahí ya se está espesando. Así que yo apago el fuego. No lo dejo, una vez que se empezó a espesar, apago el fuego al toque, porque de todas maneras esto se va a seguir cocinando por el propio calor. Así que ya está, ven que ya es como que yo paso el colador, esto, y le cuesta regresar, ven. Yo lo paso y le cuesta regresar a su posición original, ya está. Ahora rápidamente lo voy a poner en el molde para que se solidifique en el sabarín, no acá. Ya la mezcla. Escuchen cómo cruje el caramelo. Ven que está espesita. Ya tiene toda la consistencia que necesitamos. Bueno,
Bueno, no lo voy a meter a la heladera ya, porque está caliente y la heladera se puede malograr, se puede romper. Entonces lo voy a dejar acá unos, no sé, 15, 20 minutos a que le baje ese calor tan grande que tiene ahora. Y después sí lo meto a la heladera. O si en otros países no saben lo que es heladera, es la parte donde ponemos la comida, no donde vamos a congelar, no. Creo que le dicen refri en otros lados, bueno, ahí lo van a poner. Y lo dejan hasta que se solidifique, aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Ustedes lo van a ver, lo tienen que tocar y tiene que estar durito, pero les digo que no demora mucho en solidificar. Y ahí... Porque mi mamá postre a mí. Y la dije, ¿y este postre es tan lindo? Se parece como una dona gigante de... Sí, parece como una dona gigante. Sí, una dona gigante que es una dona torta. O capaz que sea un flan. Probalo y decime qué te parece. ¿Este mío? Sí, fíjate a ver si te gusta. Me encantó. ¿Te encantó? ¿Se le pusiste esto dulce de leche? Sí. Ah, ¿te diste cuenta? Sí. Por eso me gusta, porque tiene dulce de leche. Sí, es rico. Pero en verdad sí. Le pusiste muchos ingredientes. O sea, así, como azúcar, así. No, ¿Dulce? solamente tiene 3 ingredientes. A ver. ¿Cuáles son? Leche, dulce de leche y maicena. Qué rico. Poquito, ¿no? ¿Por qué este poquito? Poquito de ingredientes. Ujú. Está sabroso. Está riquísimo. Imagínate lo rico que es. Una porción más. Me parece que yo también. ¿Sí? Bueno. Porque mira que manjar. Bueno, y este le vamos a dejar a papá, ese grande que queda ahí. Bueno.